Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de preguntas y respuestas, de reflexiones, de dudas, etcétera, de La Contracrónica, es decir, el programa que tenemos todos los domingos y además tenemos de lunes a jueves dentro de La Contracrónica en el tercio final del programa. De cualquier manera, la de los domingos, a raíz de todo esto que tenemos ahora del COVID-19, pues la he especializado, digamos, en temas más de fondo, que no tienen que ver con toda la crisis del coronavirus. Bien, si queréis participar en esta o en la de cualquier otro día de la semana, no tenéis más que enviar un WhatsApp de aproximadamente 1, 2, 3 minutos de duración, que se escuche bien, eso es lo más importante de todo, es decir, no habléis muy bajito, tampoco deis gritos, por supuesto, y que no tenga mucho ruido de fondo. No os pido que lo grabéis en un micrófono profesional, con los del teléfono bastan, de hecho son bastante buenos los micrófonos de los teléfonos, especialmente de los más modernos, pero sobre todo que se escuche bien, y lo tenéis que enviar al siguiente número de WhatsApp, apuntadlo bien, 690 827909, repito, 690-827909, con el más 34 delante si estáis, no iba a decir si tenéis el teléfono en el exterior de España, es decir, en ese caso estaréis vosotros dentro y el teléfono fuera, lo cual es poco menos que imposible, pero bueno, si estáis junto con vuestro teléfono fuera de España tenéis que ponerle el más 34. Bien, pues con esto dicho y el número recordado, ya sabéis que solo lo recuerdo los fines de semana, pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Nacho de Málaga, el programa de hoy, que nos pone sobre la mesa la cuestión del patrón oro. Es un tema que se ha tratado algunas veces aquí en la contrarréplica, pero no mucho, a pesar de que me da la impresión, como viene una crisis económica, bueno, la tenemos ya encima, que esto es un tema del que se hablará mucho a lo largo de los próximos meses y los próximos años. La última vez que se puso de moda el patrón oro fue durante la última crisis, ahora ya cosa de 8 o 10 años, hubo unos cuantos libros que salieron en aquel entonces y era un tema que estuvo, no diré que todo el mundo estuviese hablando de él, pero sí que al menos en ambientes de aficionados a la economía y por supuesto entre los economistas se habló muchísimo. Bien, vamos a escuchar a Nacho. Desde hace unos días tenía ganas de plantearte una cuestión monetaria y de pronto has hecho el programa este tan chulo sobre la historia del dinero. Ya tengo ganas de escuchar la segunda parte. Y bueno, la cuestión es sobre el patrón oro. He leído varios libros recientemente sobre economía y el dinero en particular, un par de ellos. Entonces, los autores son liberales moderados, creo yo. Y venían a decir, hablan de lo bueno, lo malo, los pros y los contras del patrón oro. Y en el cómputo general, pues vienen a criticar el patrón oro, y el resumen, en resumidas cuentas, el motivo principal es porque no se puede hacer depender la productividad de una sociedad, de un pueblo, a unas cantidades limitadas de dinero, que están vinculados a unas cantidades concretas de oro que haya en ese momento dado. Y bueno, me parece muy lógico, ¿no? Y que haya, plantean eso, de la necesidad de una entidad central, un banco central que emita dinero cuando sea necesario. Y todo muy lógico, tal. Y después viendo otros autores por YouTube, e incluso hace poco una entrevista del economista de Vox, que vienen a defender el patrón oro. Yo pensaba que eso ya nadie lo defendería. Lo veía como algo exótico. Y incluso vienen a defender, aparte del patrón oro, ponen a la banca central, las bancas centrales como el origen de todos los males y la causa de las crisis. Con eso del objetivo del 2% de inflación anual. Dicen que no empobrecen a todos y que crean las crisis. Y además, no sé, algunos incluso tienen en mi opinión, quizá un punto conspiranoico, diciendo que el neokeynesianismo de hoy día pues aparta a la escuela austriaca y que no de las universidades, que no quieren que se enseñe
las tesis de la escuela austriaca, en fin. Yo creo que quizá estos, en mi opinión, son liberales un poco extremistas, no sé. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión, qué piensas sobre el patrón oro. Hace poco te escuché que la economía necesita purgarse de vez en cuando y las recesiones pues no son malas, así que quizá eso te ponga en contra del patrón oro, pero no lo sé. En fin, me gustaría mucho saber tu opinión. Muchas gracias. Pues mira, Nacho, yo soy partidario del patrón oro, vamos, no lo escondo, de hecho soy un orgulloso partidario del patrón oro y tengo mis razones, además, no es por llevar la contraria, ni mucho menos, además de tener razones llevo la contraria, pero bueno, el hecho es que la razón principal es que le funcionó a nuestros antepasados y les funcionó durante siglos y no hay ninguna razón de peso para creer que no nos va a funcionar a nosotros, no somos distintos de nuestros antepasados en prácticamente nada, bueno, sí, que nuestros juguetes son tecnológicamente algo más avanzados de los que tenían nuestros bisabuelos o tatarabuelos, pero en el resto somos exactamente iguales. Me consta, porque este tema del patrón oro lo he discutido muchas veces, hace tiempo que no se habla del patrón oro por ahí, como he dicho antes, y hace tiempo, por lo tanto, que no tengo una discusión con respecto al patrón oro. Pero vamos, sí me han dicho muchas veces aquello de que el patrón oro imposibilita el crecimiento y hace poco menos que la economía se congele. Bueno, eso básicamente es ignorar la historia económica del siglo XIX y de buena parte del XX, cuando rigió el patrón oro, ya fuese un patrón oro directo o un patrón oro de cambio, como el que hubo después de Bretton Woods y que duró hasta 1971. En aquel momento, entre los años 40 y el final de la Segunda Guerra Mundial, desde que llegan a los acuerdos de Bretton Woods, y el año 1971, agosto de 1971, cuando se cierra la ventanilla del oro en Estados Unidos, pues en el mundo había patrón oro, un patrón oro indirecto, cierto es, de cambio, las monedas se convertían con el dólar y el dólar a su vez se convertía con la onza de oro. Se convertía a razón de $35 por cada onza de oro. La onza de oro Troy pesa 31 gramos y bueno, pues tú sabías exactamente si tu moneda flotaba libremente contra el dólar, que era la mayor parte de las monedas del mundo, sabías exactamente cuánto oro tenías en las manos. El gobierno español emitía sus pesetas, el alemán sus marcos, el italiano sus liras, y estas monedas eran todas convertibles en dólares y el dólar a su vez convertible a una tasa fija al oro. Así es como funcionó en la última época el patrón oro. Estamos hablando de prácticamente no todo el siglo XX, pero casi hasta 1971. Mira, el dinero fiduciario solo interesa a los políticos, que pueden crearlo de esta manera en función de sus necesidades y por lo tanto crean muchísimo. Y la consecuencia, pues la conocemos bien, es la inflación. El oro, como bien sabes, no se puede inventar y ojo que no se ha intentado esto de inventar el oro desde hace siglos, contratando alquimistas, pero nada, es un elemento que es escaso pero no demasiado. Es decir, no es como otros elementos que encontramos en la naturaleza, el platino, por ejemplo, que es mucho más escaso. Luego, además, es un elemento fantástico para monedar. Por ejemplo, es dúctil, es fácilmente transportable, es troceable, tiene muchas ventajas sobre otros metales. Por supuesto, es eterno, es decir, piensa cuando nos encontramos, los arqueólogos encuentran utensilios de oro en excavaciones de hace, qué sé yo, 2.000, 3.000, 4.000 años. Pues resulta que todo se ha envilecido menos el oro. Es decir, la máscara de Agamenón, por ejemplo, de Micenas estaba en oro y se puede contemplar hoy en día en un museo de la misma manera en la que la terminó el tipo que lo hiciese hace 2.500 años. Bueno, más de 2.500 años, hace 3.000 años. Así que, caray, pocos elementos tienen esa fiabilidad y tienen tantas ventajas para convertirse en dinero. Pero no solo dinero, es que tiene un montón de ventajas como reserva de valor. Caray, por eso lo escogieron nuestros ancestros. No es pura casualidad. Enmendar la plana a todo el pasado me parece cuando menos arrogante. Los detractores del patrón oro vienen siempre con el cuento de que no habría suficiente oro en el mundo. Es decir, que la disponibilidad de oro nuevo a través de las minas pues no fuese pareja al crecimiento de la economía, es decir, de la producción de bienes y de servicios. Y por lo tanto, la escasez de oro pues generase un cuello de botella. Todo detractor del patrón oro siempre te va a venir con lo mismo. Bien, eso es una falacia además gigantesca. Simplemente habría deflación. Es decir, cuanto más produjésemos, más baratos serían los productos con relación al oro. Y no sé tú, pero yo eso desde luego no lo veo negativo. Los precios también caerían para los empresarios, en la fabricación de esos productos. Los bienes de capital, por ejemplo, pues serían más baratos. Todo caería, se produciría una deflación general, ¿no? Piensa que con un patrón monetario flexible, como el que tenemos,
Nos hemos acostumbrado a vivir con inflación, que es simplemente absurdo, más inflación permanente. En unos lugares del mundo la inflación es mayor y en otros es menor, pero bueno, la inflación cuesta, incluso en los lugares donde la inflación es pequeña, o se refugia en otros activos, o directamente es muy difícil de controlar. Y esto además nos va empobreciendo lentamente. Caray, piensa lo que se podía hacer hace 50 años con 6.000 euros. Bueno, el equivalente a 6.000 euros en España, que sería 1.000.000 de pesetas. Pues podían hacer muchas cosas, a principios de los años 70. Hoy con 6.000 euros, pues como bien sabes, puedes hacer muy poquitas cosas. Tú verás, aquí no es a donde nos ha llevado un patrón monetario flexible. Luego, el oro, y esto ya podríamos irnos casi a la vertiente filosófica, el oro nos daría soberanía monetaria real, tanto como consumidores como ahorradores. Es decir, tus ahorros puedes elegir gastarlos o no, y eso no te afecta porque no van a perder valor, cosa que sí sucede con el dinero fiat. Es decir, esto nos lleva a invertir continuamente en otros activos, como por ejemplo la vivienda, a veces en activos directamente ruinosos. El oro del que disponemos también podríamos invertirlo en mercados de capitales, por ejemplo, y obtener interés por él. Si el interés no te compensa, bueno, te cabe la posibilidad de atesorarlo, pero sin merma de su valor. Cosa que si atesoras billetes de banco, pues tú verás. Quizás si atesoras euros o dólares no lo notarás al principio mucho, pero ya veremos tus hijos o tus nietos cuánto valdrán esos euros o esos dólares. No te digo ya de atesorar pesos argentinos, que dentro de 3 años valdrán muchísimo menos, no digamos dentro de 30 años, muchísimo menos de lo que valen ahora. Mira, esto del patrón oro es como casi todo en la economía. Depende si lo miras desde el punto de vista del político o desde el punto de vista del individuo. No hay más. Para el político es una maldición. Pero curiosamente han conseguido que miremos todo a través de su prisma y no del nuestro. Claro, para el político es una maldición porque no puede inflar la masa monetaria a discreción, que es lo que hacen. Para el individuo, en cambio, es una bendición, precisamente por eso. Porque no le pueden adulterar el dinero. Ni pueden tampoco adulterar los precios. Mira, Juan Manuel López Zafra, que es un economista español, un experto en Big Data, Zafra escribió hace unos años, 6 años, en 2014, lo recuerdo perfectamente porque le hizo una entrevista, escribió un libro divulgativo muy bueno y no muy grueso, un libro que puede leer prácticamente cualquiera, sobre el tema. Se titula Retorno al patrón oro. Lo publicó Deusto y creo que el libro se puede seguir encontrando sin problemas en las librerías. Es más, creo que también lo tienen para Kindle. Pues aquí López Zafra lo explica bastante bien. Mira, el dinero fiat solo interesa al Estado, a quienes viven del Estado y a los que se dedican a las finanzas. Punto, a nadie más. La economía financiera actual está sostenida sobre el crédito. La política también se hace con deuda. Es a base de promesas que se van a financiar con deuda. Los políticos prometen de todo, no solo en España, sino en todo el mundo. Prometen rentas básicas, todo tipo de servicios con dinero de nueva creación o dinero traído del futuro mediante deuda. Bueno, si estamos viendo ahora mismo con el tema del coronavirus, la pregunta es a ver cuánto nos endeudamos, en qué medida nos endeudamos. Bueno, se endeudan ellos en nuestro nombre. Con el oro el político no puede pintar el dinero, simplemente no puede. Pero el oro no se puede inventar, ni inyectarlo en el sistema financiero, como vienen haciendo ahora. No puedes tampoco endeudar a las generaciones venideras. Esa es otra ventaja añadida, que parece ser que el mundo se va a acabar con nosotros. No, después de nosotros vendrán otros y después otros, y así esto es una cadena que nos interrumpe. A los que dicen que el oro imposibilita el crecimiento económico, no sé, yo creo que lo mejor es hacerles una pregunta directamente, que es cuando me vienen con esa es la que les hago yo. Ellos pero ¿tú crees que, o te hacen la pregunta capciosa de ¿esto no crees que haría imposible que las empresas y que la economía creciese? No, a ver, ¿crees que crecer en base a expandir el crédito y a emitir moneda, que es como se crece en el mundo desde hace 50 años, es algo simplemente sostenible? Vamos con Brian de Venezuela, que nos habla del problema de los medios de comunicación en su país, en Venezuela, sobre todo del control de la información, tanto de la nacional, por supuesto, como de la internacional que llega a Venezuela, o mejor dicho, que llega hasta los venezolanos. Medios de comunicación en Venezuela libres no hay, eso ya lo sabes. Demos ejemplos. Wikipedia es una página que está censurada en la mayoría de las compañías de internet en Venezuela. Solamente la de Movistar la abre, creo, no estoy seguro. O sea, la última vez me abría.
Lo mismo pasa con páginas como Infobae, que es una página argentina de noticias. Está completamente censurada independientemente de la compañía que se utilice. Spotify, la aplicación de música, está censurado en Venezuela. Netflix está censurado en Venezuela. Canales internacionales como Antena 3, que se veía que en Venezuela no está hace mucho, está censurado desde el 23 de febrero. National Geographic Channel estuvo censurado en Venezuela durante muchos días por los sucesos ocurridos cuando la ayuda humanitaria desde el 23 de febrero. Duró casi un mes censurado. Incluso el canal alemán DW también estuvo censurado en Venezuela durante algunos días. De hecho, recientemente estuvo abierto. Me sorprende que todavía no lo hayan censurado a raíz de los hechos del 30 de abril. Otra cosa que pasa en Venezuela que está censurada son canales argentinos, chilenos, colombianos, que están censurados incluso desde hace 2 años. Lo que es peor, cuando uno va a las oficinas de las compañías de cable, tienen un aviso que dice los canales están sujetos a desaparecer sin previo aviso. O sea, la orden es que llega la orden desde Caracas y dicen eliminar tal canal y el canal va eliminado, si no la compañía de cable paga las consecuencias. Por no olvidemos que desde las compañías de cable también hay trabajadores pues, que mínimamente se resuelven la vida, por decirlo de una manera, o no se resuelven la vida, obtienen algo de dinero trabajando allí. Incluso el canal de noticias venezolano, Globovisión, que durante muchísimos años se caracterizó por reflejar y comunicar lo que pasaba en Venezuela, lo compró el gobierno hace más de 6 años, para que nos demos una idea. Entonces, en Venezuela no es que la información que llega está sesgada ni manipulada por la ultraderecha, por Trump, por el demonio, por el mal, por el capitalismo que nos destruirá a todos. No. La información que llega desde Venezuela es la que es, en su mayoría. Para bien y para mal, normalmente para mal, porque nos estamos muriendo de nada. O sea, uno va a la farmacia y no encuentra algo tan básico como ibuprofeno. Tristemente, o afortunadamente, mejor dicho, afortunadamente, Evox todavía sigue en pie y es porque todavía no se ha enterado el gobierno de Maduro que la contracrónica existe. Muy bueno tu programa. Bueno, Brian, es que Venezuela es una dictadura, caray, y sus gobernantes, por lo tanto, pues se comportan como tal, se comportan como lo que son, como dictadores. Todo lo que lleve la contraria al gobierno se censura en el acto, sin más, o casi en el acto. A no ser, claro, que suceda como con Evox, por ejemplo, pues que no lo han censurado todavía porque no se han enterado que hay programas, como el mío, por ejemplo, que no es el único, que son críticos con su gobierno, y esos programas, al estar hechos en lengua española, pues claro, los venezolanos pueden escucharlos. Te aseguro que un servidor de podcast polaco les importará un bledo porque la cantidad de hablantes de polaco en Venezuela es muy pequeña. Vamos, tan pequeña que es despreciable, no sé cuántos hablantes de polaco habrá en Venezuela, pero son muy pocos. En cambio, de español, pues es toda la población. Bien, todo esto empezó hace años con el cierre de Radio Caracas Televisión, que recordarás perfectamente, esto fue en el año 2007, y la cosa pues no ha hecho más que ir a más. Era previsible. Primero amordazaron a los diarios y a los medios nacionales, o directamente los neutralizaron. Es decir, caso de Globovisión, como bien has explicado, pues es el paradigma de lo que se ha ido haciendo con los medios que eran críticos. Otros directamente pues les hicieron la vida imposible hasta que consiguieron cerrarles. Otros directamente, caso de Dollar Today, que es un periódico venezolano que se hace desde el extranjero y que tiene a toda su plantilla, la tiene oculta. Nadie puede decir que escribe en Dollar Today. Evidentemente el Dollar Today lo escribe alguien, pero no se debe de saber los nombres y eso le desespera bastante al gobierno. Bien, pues cuando habían conseguido hacer el cierre completo de medios nacionales, fueron contra los medios extranjeros. Es decir, según detectan un canal, que a un medio cualquiera, no tiene por qué ser un canal de televisión, porque la televisión es lo que más daño hace, que ha criticado al gobierno venezolano, pues lo hacen desaparecer de las ondas. Lo mismo sucede con las páginas web y con la prensa digital. Como ves, ha sido todo un proceso lento. Ojo, el cierre de Radio Caracas Televisión fue en 2007 y estamos en 2020, han pasado 13 años. Ha sido un poco esto del síndrome de la rana hervida, ¿no? Que pones una rana en agua fría, enciendes el fuego y poco a poco el agua se va calentando y la rana no salta y se termina hirviendo. Si metes a la rana, en cambio, en agua hirviendo, pues salta en el acto. Esto, según parece, y me lo contaron hace tiempo que no era cierto, que si metes a una rana en el momento en que, es decir, que tienen las ranas, como los seres humanos tienen termorregulación también, en el momento en que empieza a ver la rana que va a sentir que el agua está muy caliente, salta de cualquier manera. Pero bueno, yo creo que la metáfora la entendemos perfectamente. Vamos, que la mordaza... y hay una mordaza mediática en Venezuela, creo que eso es innegable, la han ido poniendo poco a poco.
Y ahora, pues a muchos venezolanos, después de 13 años, les parece lo normal, simplemente. Les parece perfectamente lógico que el gobierno impida ver, bueno, quizá no lógico, pero que forma parte de lo normal, que el gobierno les impida ver Antena 3, que es un canal de televisión en español que se emite no solo en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica, o escuchar los temas musicales de Spotify. Spotify también retransmite algunos programas de radio online, y por lo tanto supongo que lo prohibirán por eso, o las series de Netflix, lo cual llega ya a un virtuosismo absoluto, porque Netflix esencialmente lo que transmite es lo que tiene en catálogo es entretenimiento. Es cierto que hay algunos documentales, pero vamos, la parte buena de su catálogo, por no decir el grueso de su catálogo, es películas y series. El problema es que Maduro aquí, el problema de Venezuela es que Maduro, a diferencia de Xi Jinping en China, Maduro carece de recursos para dar alternativas. En China lo que hicieron, como empezaron a prohibir páginas web y servicios de Internet, uno tras otro, pues lo que hicieron fue crearse su propio Internet paralelo. Es decir, en China no se puede acceder a Twitter bajo ningún concepto, directamente es que intentes entrar en Twitter y no puedes entrar, y lo que tienen es una cosa llamada Weibo. Tienen un YouTube propio, lo mismo, YouTube en China está prohibido, que se llama Tencent, tienen su propio Facebook, que se llama Qzone. En fin, si los que estéis por China lo sabréis perfectamente. Me consta que especialmente los occidentales consiguen saltarse este muro. Bueno, el muro se lo llaman el gran firewall, el Great Firewall en inglés. Consiguen saltarse el firewall mediante unos proxies y unas cosas muy raras. Pero vamos, a Maduro le encantaría tener algo igual, pero claro, a diferencia de Xi Jinping, pues Maduro no se lo puede permitir, de tal manera que les quita a los venezolanos la Wikipedia o les quita Netflix, pero no puede ofrecerles algo en paralelo, es decir, una alternativa patriótica, por llamarlo de algún modo. Bien, seguimos con Miguel, que nos habla de Cataluña. Buenas tardes, Fernando. ¿Cataluña es un problema o es un sainete de color amarillo? ¿Es la terapia de toda una parte de España? ¿Por qué no hay propuestas? Porque ahora resulta que los que están en el banquillo dicen que pueden negociar un referéndum. ¿Por qué don Pedro Sánchez se calla como alguien falto de ideas que no sea su ambición? ¿Qué va a hacer? ¿Lo tiene claro? ¿Va a ser el próximo presidente del gobierno? ¿Nos va a engañar? Los conflictos en Cataluña son de una media de 12 años. ¿Este también será así? ¿Quién quiere que nos llevemos mal? Yo un Estado no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, Miguel, a ver, lo de Cataluña ya lo he comentado aquí en bastantes ocasiones. Es el clásico conflicto enquistado. No será el primero, no es el primero y no será el último. A veces sucede que se enquistan los problemas y se enquistan durante décadas. Poco que estudies la historia de España verás que algunos se enquistaron durante mucho tiempo. El caso del carlismo, por ejemplo, hice una contrahistoria que hace no mucho estuvo enquistado en la segunda mitad del 19 más. Los 60, 70 años fue un problema enquistado y no sabía muy bien cómo ponerle solución. En el caso de Cataluña se mantiene enquistado pues porque al final y desgraciadamente lo han convertido en una sociedad fracturada, con dos bandos que son irreconciliables. Y los puentes entre ambos bandos o están rotos ya o están muy deteriorados, por lo tanto cuesta transitarlos. Los conflictos cuando se enquistan, pues simplemente hay que sobrellevarlos. Esto lo decía Ortega y Gasset. Y mientras se sobrellevan, pues hacer que se cumpla la ley, simplemente, como nuestros antepasados tuvieron que sobrellevar el tema del carlismo, y entre tanto trataban de hacer que se cumpliese la ley. En este compás de espera, pues puede ser que esta historia vaya desinflándose, es una posibilidad, o que vaya más. La verdad es que no lo sabemos porque el futuro no lo conoce nadie. Hoy por hoy lo que tenemos, y creo que eso está a la vista y lo veremos en las próximas elecciones catalanas, lo que tenemos es un bloqueo. Algo que, ojo, podría romperse en cierta medida con el tema del COVID, bueno, más que del COVID, de la crisis económica, que los independentistas, y yo creo que esto está más que claro, pues aprovecharán, obviamente, porque, bien, una como esta, aprovecharon ya la última y la aprovecharon al máximo, pues esta harán lo propio. Bien, seguimos con Carlos, que es de Guadix, en Granada, que nos habla de la educación. Te querría proponer un tema tan vital como olvidado, a mi manera de ver. No es otro que la educación en nuestro país y el fracaso escolar. Yo soy joven, tengo 26 años, y me decepciono mucho al contemplar que las generaciones que vienen tras de mí no lo van a tener mucho mejor que yo, de como yo considero que lo he tenido, ya que mis recuerdos son horribles. Para mí el instituto y el colegio fue una época de frustraciones, discusiones con mis padres, y más malos que buenos profesores, y casi la aceptación e interiorización del fracaso.
Más tarde, al salir de lo que para mí era más o menos que una cárcel, comencé a desengañarme y a descubrir la gran cantidad de capacidades y motivaciones que tengo, intelectuales, profesionales. Vamos, hasta el punto de que ahora paso mis ratos libres escuchando a Antonio Escotado o aprendiendo contigo en la contrahistoria, historia internacional, en fin, etc. ¿Qué falla aquí? Porque si yo algo alcanzo a ver es que tanto la sociedad como la clase política han tirado la toalla con este tema. Se me ocurren muchas preguntas que hacerte. Me interesa mucho, por ejemplo, la idea de privatización y liberalización del sistema educativo de Juan Ramón Rayo. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es la historia de nuestro sistema educativo? O cómo estamos comparados con otros países que son líderes en esta materia. En fin, tómate este tema con amplitud de miras y abárcalo de la forma que tú consideres oportuna, que me interesa tu punto de vista. Gracias de antemano y enhorabuena por tu programa. Un saludo. Bueno, Carlos, a ver, este es un tema muy amplio, que le haría falta, tengo pocos minutos para exponer lo que pienso, aunque en sucesivas contrarréplicas, en las que se habla bastante de educación en este espacio, pues más o menos he expuesto mis puntos de vista. Pero bueno, ciñéndome a lo que me has contado, lo que comentas implicaría reformar el sistema educativo completamente, de arriba abajo. Actualmente lo que tenemos es un modelo educativo de tipo, llamémoslo, prusiano. Es decir, un montón de años en la escuela, y cada vez son más, la educación obligatoria, como sabes, hasta los 16 años, antes era hasta los 14, en los que los alumnos básicamente asisten a clase y su función es absorber y repetir lo que dice el profesor. Todo en función de unos planes de estudio que son uniformes y hechos desde arriba. Como si todos los niños fuesen iguales. El planteamiento es ese. Es decir, el que repite el 100% de lo que ha dicho el profesor, que a su vez el profesor lo que muestra es lo que le dice el plan de estudios, una serie de textos que están perfectamente delimitados. Pues el que repite el 100% saca un 10. Y es el niño ejemplo de la clase, el empollón, vamos. El que repite el 50% pues saca un 5 y aprueba por los pelos. Y sus padres le miran así como diciendo, hijo, estás en la misma cuerda floja, tambaleándote. Luego el que repite el 20% pues saca un 2 y suspende. Y en ciertas circunstancias hasta tendría que repetir curso. Este sistema, como ves, es un sistema puramente resultadista y está pensado para las oposiciones. Para las oposiciones está bien, ¿no? Pues hay unos puestos, entonces en los que tengan mayor nota podrán entrar una criba, ¿no? Y los que tengan la nota baja pues quedarán fuera. Pero claro, no está pensado para aprender, no parte del aprendizaje en absoluto. La función del sistema educativo en España, bueno, en España y en el resto del mundo, porque esto es igual en todas partes, o aproximadamente igual, no es que los niños aprendan, es que aprueben, absorbiendo conocimientos que, por supuesto, y la mayor parte de ellos al día siguiente los olvidan. Y esto no es una opinión, esto es un hecho. A ver, alguien que no se dedique a las matemáticas, ¿sabe hacer cálculo de integrales? En serio, si os pusieseis ahora mismo, abrieseis una hoja en blanco, vamos a hacer integrales. Nadie, a no ser que se dedique a eso. Para mí aquello de las integrales, todavía lo recuerdo, fíjate que han pasado años, para mí fue un sufrimiento indecible. Vamos, al final lo terminé metiendo martillazos en mi cabeza y al día siguiente, después del examen, por no decir a la hora siguiente, se me olvidaron. Dejándome ya de paso, por cierto, un resentimiento considerable hacia las matemáticas, que todavía conservo. Y que me molesta conservarlo, porque mis contactos posteriores con las matemáticas no fueron tan traumáticos. Y conocer a matemáticos o gente de esto que te las explica, te las muestra de otra manera. Luego se creaba además una circunstancia peculiar, que yo recuerdo. Al que se le daba bien eso de hacer integrales, pues te miraba por encima del hombro. Y además el profesor le invitaba a que te mirase por encima del hombro. Claro, él era el listo y tú eras el tonto. Que no te interese o que no te guste hacer integrales no significa que seas tonto, significa que tu cerebro se rebela contra un conocimiento al que no le das valor alguno y no le ves valor alguno, pero que tienes que absorber porque sí, porque lo dice un burócrata. Esta es la realidad. Ojo, esto no es solo de las matemáticas, que es con lo que yo peor lo pasé. Esto es extensible pues a aprender de memoria la lista de capitales de Europa, por ejemplo, que se hacía y se sigue haciendo, de ríos del continente asiático, de fechas históricas, tal día pasó tal cosa, tal día otra, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, el descubrimiento de América en 1492, bla 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 bla, y la Guerra de Independencia empezó en 1808. ¿Qué sé yo? O de obras de Velázquez, de Diego Velázquez, del pintor. Es decir, vamos a ver,
Yo creo que con aprender a leer y a escribir correctamente y el álgebra básica, ya tenemos las herramientas, los rudimentos fundamentales para profundizar en otros saberes. Pero en los saberes que nos interesen, no en los saberes que interesen a un burócrata. Que suelen ser estos saberes con los saberes en los que tenemos más facilidad. Porque aunque el burócrata no lo entienda, los niños no son rebaños de ovejas. No son iguales e intercambiables. Cuando vas a esquilar a una oveja, pues te da igual esquilar a esta oveja o a la de al lado. Las diferencias entre ambas son las mismas, no son muy grandes. Bueno, una puede estar un poco más gorda o haber echado algo más de lana. Respecto a cómo reformar esto, pues si te soy sincero no lo sé. No lo sé muy bien. Supongo que habría que descentralizar y despolitizar la educación y sobre todo cambiar el enfoque. Es decir, que esto parta de la idea de aprender, no de la de enseñar. No se enseña, se aprende. Puedes estar dando clases de inglés toda tu vida, contratar al mejor profesor del país y que no aprendas nunca inglés, porque no te interesa. Y digo inglés como digo matemáticas. Aprender es una cosa distinta, aprender es un proceso personal individual. Es decir, cuando lo focalizas todo en la enseñanza, las cosas puede ser que se aprendan, pero de una manera muy superficial y se olvidan rápidamente. Creo que esa no debería ser la intención, a no ser que lo que busques es confundir la enseñanza, toda la enseñanza, mejor dicho, todo el sistema de educación pública en una especie de oposición de muchos años, la que todo es en base a resultados, has sacado un 10, pum, 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 y por lo tanto, a partir de aquí ya puedes obtener esta plaza u otra o elegir destino. En fin, vamos a ir terminando ya, que ya sabía yo que me iba a enrollar con esto. Vamos con Sergio de Valladolid, que nos regala un comentario, no sé cómo llamarlo, algo así como inclasificable. Hola Fernando, tengo una pregunta. Cuando dices que la contracrónica se seguirá emitiendo por los siglos de los siglos, amén, ¿te refieres a que confías en que serás inmortal o tal vez en que tu conciencia se descargue en un bot con una inteligencia artificial tan evolucionada que utilice tu propia voz y tus chascarrillos y comente temas de actualidad por los siglos de los siglos, amén? Que te vaya bien y un saludo, me encanta tu programa, chao. Bueno, Sergio, lo de los chascarrillos, no sé yo si el robot podría llegar a reproducirlos, ¿eh? Los expertos en inteligencia artificial han conseguido auténticos prodigios con sus máquinas, pero vamos, eso sí, no han logrado todavía, ni creo que lo logren, que un robot o un programa nos cuente un chiste, al menos un chiste gracioso, a no ser que se lo haya grabado antes un ser humano. Para eso de contar chistes, para el humor, hace falta ser humano, es decir, de hecho, muy humano. No, el chiste es uno de los marcadores de humanidad. El sentido del humor lo experimentamos, lo hacemos solo los seres humanos. No hay ninguna otra especie que sepamos, por lo menos, que se cuentan chistes entre ellos. Muy bien, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy y yo os invito a que os paséis por aquí mañana.